Gracias, Francisco Sáenz Raes, por acompañarnos hoy. Nuevamente un placer para nosotros encontrarnos contigo, conversar sobre tus obras. Hoy queremos hablar de Magnolias entre las espinas de Ayacucho y Gandhi en cuarentena, los dos títulos que hasta ahora, porque se vienen más, tienes publicado con nosotros con el grupo Ignio y el sello Edikid. Magnífico. Francisco, quiero empezar pues preguntándote o que seas tú mismo que nos hable un poco de ambas obras, tanto Magnolias entre las espinas de Ayacucho como Gandhi en cuarentena. ¿De qué trata cada una de estas obras? Hacer un breve resumen para que las que nos están viendo y no conozcan la obra pues tengan la oportunidad y saber pues en un principio qué te motivó a escribir cada una de ellas. Ya vamos a estar hablando más a profundidad de todas, pero quiero que seas tú mismo quien presente tus obras. Ya, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, Magnolias entre las espinas de Ayacucho es una deuda que yo tenía, una deuda sentimental. Mi suegro fue un gran personaje, Enrique González Cárdenas, y que siempre quiso escribir un libro y nunca lo hizo, ¿no? Él falleció ya hace 10 años. Entonces, como yo había pasado tantas horas con él y conocía que era una persona con una vida muy interesante, muy agitada, de altos y de bajas, dije, yo voy a escribir su biografía. Magnolias entre las espinas de Ayacucho es la biografía relatada por mí sobre la vida de Enrique González Cárdenas, un muchachito que perdió a su padre a los 12 años y se hizo cargo de su familia. Allá en la ciudad de Ayacucho, tan bella y hermosa, ¿no? Y él se hizo 5 promesas que están en el libro, y esas promesas las va cumpliendo una a una a lo largo de su vida. Llega a ser becado por la Universidad de San Marcos en la ciudad de Lima, viaja a los 15 años, a los 17 o los 20 lleva a toda su familia para Lima, sigue los estudios de profesor, luego se gradúa como abogado, llega a ser diputado de la República, lo votan de diputado, vuelve a lanzarse para diputado, lo vuelve a sacar un segundo golpe de Estado, luego se convierte en fiscal, lo votan de fiscal, todo por sus ideas políticas, ¿no? Entonces es una vida muy azarosa, digamos, pero muy valiosa, que tiene muchísimas enseñanzas. El libro entonces es una narración sobre la vida de esta persona que nos puede dejar algunas enseñanzas. Y no está escrita solamente por mí, yo escribo toda la primera parte, pero luego en la parte final escriben las personas que lo conocieron sobre él, sobre todo su familia, sus hijas, sus nietos, sus yernos. Es una obra muy bonita, muy entretenida. Me han dicho que tengo un estilo lírico, ¿no? Probablemente. El otro día escuché a un gran escritor que dijo algo que para mí es exacto a lo que yo siento. Yo soy solamente un medio cuando escribo, ¿no? Hay una serie de memorias y de cosas que te vienen a la mente, y tú eres el medio, como la computadora, que las llevas a un escrito, ¿no? Y entonces tú, en realidad, la vez pasada me preguntaban, ¿y cómo te inspiraste? Es que yo decía, no hay inspiración, ya todo estaba ahí. De todas las conversaciones que yo he tenido con él, las he plasmado en el libro. Y luego, claro, he investigado algunos datos biográficos adicionales, he hablado con personas y la escritura te fluye sola, ¿no? Yo probablemente cuando me dicen que tengo un estilo lírico ahí, o tal vez alguien podría decir barroco, ¿no? No creo, no es tan complicado. Sea por las lecturas que he tenido yo también de niño, ¿no? He leído a autores clásicos, digamos, a Víctor Hugo, he leído a Germán Hesse, he leído a Allan Poe, y a otros, ¿no? Que escriben narrando así, tal vez sea una forma lírica, yo no soy quien para calificar. Eso es Magnolias. Gandhi en cuarentena es más bien un reclamo, ¿no?
Es un conjunto de vivencias ya mías durante la cuarentena que se desata en el Perú, cuando el COVID se desata en marzo, febrero, marzo del año 2020, el año pasado. El gobierno decreta una cuarentena, un encuartelamiento total, y son los sentimientos que va teniendo esta persona, ¿no? El protagonista se llama Jeremías Pecho Abierto. Le puse ese nombre español y que dice pecho abierto, ¿no? Porque sale imitando a Gandhi con el pecho abierto, ¿no? Con la voluntad abierta, en un canto de libertad, es un canto de libertad, ¿no? Y a la vez aprovecho en la obra porque nace de mis reclamos que yo hacía vía WhatsApp con mis compañeros de promoción del colegio. Les decía, no puede ser que nos estén encerrando, ¿no? ¿Dónde está la libertad? Y los invitaba yo a salir y les decía, vamos a recoger la sal, como lo hizo Gandhi en la marcha por la sal, ¿no? Y entonces este personaje se alucina a ser un Gandhi y sale desde la ciudad de Lima hacia la ciudad de Huacho en una caminata, una marcha por la sal, y le pasan mil y una peripecias, ¿no? El libro es un homenaje también a los fallecidos, a mis compañeros de colegio fallecidos durante el COVID, ¿no? Creo que esas son las partes mejor logradas, porque tienen muchísimo sentimiento. El libro tiene una característica especialísima, que tiene música, ¿no? Tenemos una serie de QRs a las diferentes músicas que me acompañaron durante la escritura, los sentimientos, sobre todo, que tiene Gandhi. Y Gandhi en cuarentena, que Jeremías Pecho Abierto, en este caso, se encuentra en su caminata con otro personaje, ¿no? Que lo acompaña, lo siguen también, Jeremías Pecho Abierto es profesor universitario, lo siguen una alumna en su marcha por la libertad, y lleva a esta alumna a su abuela y a su madre, y lo siguen, llegan a recoger la sal después de montar a caballo, en bicicleta, perseguidos por perros, por camionetas, por policías, logran, ¿no? Empuña la sal en una mano, la besa y dice, con esta sal libero a los pueblos, al pueblo del Perú y de América entera. Las mismas palabras que dijo Gandhi cuando recogió la sal y dijo, y besó también la sal, y dijo, con esta sal libero a la India del Imperio Británico, ¿no? Y luego pasan unas cosas bastante más interesantes, ¿no? Bastante más interesantes, hay bailes, hay enamoramientos, y luego hay una muerte, que no la quiero decir acá. La persona que lee el libro podrá saber quién muere, quién sobrevive. Y termina con una canción muy bonita que se llama Morir al lado de mi amor. Pero no digo quién muere, ni digo más. No digas más para que Esas la gente pueda quedarse con esa intriga y poder buscar los dos libros. Y básicamente pues respondiste muchas de las preguntas que ya yo te tenía, pero hay algo que me llama mucho la atención porque hablas, Magnolias, en tu primer libro con nuestro sello, pues Magnolias entre las espinas de Ayacucho, como tú mismo lo dices los agradecimientos, la dedicatoria del libro, como lo comenta el prologuista del libro, pues es una especie de una manifestación de amor para tu esposa, con lo que estás contando hoy aquí, pues puede decirse que nace también de esa admiración que le tenías a esta persona que no solamente fue importante para tu familia, sino también sí. una persona importante para el Perú. Y adicional, hablas también de lo que es como nace Gandhi, que nace de esa especie de reclamo, y nace también, pues, digamos, haces una cierta colección o homenajeas también de cierta forma a tus amigos, compañeros del colegio Cristo Rey Cajamarca, a familiares también. Entonces, se puede decir que una de las motivaciones de Francisco Sáenz Ráenz para escribir son sus seres queridos. Sí, podemos decir que sí. El primer libro yo lo escribo y por los meses de marzo, abril, mayo, ¿no? Y digo, voy a escribirlo y lo voy a tener listo para el cumpleaños de mi esposa, que es el 7 de enero del siguiente año, ¿no? Del 2021. Voy a ese libro, voy a estar listo para esa fecha. Y sí, lo estuvo, ¿no?
Sí, bueno, tal vez mi estilo podríamos decirlo que también es muy sentimental, ¿no? El libro de Gandhi está dedicado a la madre de Gandhi, ¿no? A Putlibai, que se llama la madre de Gandhi, es un homenaje a ella también. Pero no sé qué más me estabas preguntando. Me he perdido porque me hablas de los dos a la vez, entonces... Hablaba un poco de esa motivación que tienes tú, ¿no? A la hora de escribir, pues quería saber si ese sentimiento o tu inspiración para llevar ya una obra al papel, pues pueden hacer de eso, de los sentimientos, bien sea de cómo te sientes tú en determinado momento o un homenaje que quieras hacer a tus seres queridos. Sí, bueno, yo a mi esposa siempre le digo, mi corazón es muy delicado, como dice la canción, mi corazón es muy delicado, trátalo bien, ¿no? Que es muy delicado. Sí, yo he llorado con el libro, lloro. Y en una de las frases en Gandhi dice eso, ¿no? No soy una persona que comprende a los demás, sino que llora, ¿no? Llora con los demás. Puede ser. Hablaba Francisco que los libros, pues sobre todo en el caso de Gandhi en cuarentena, pues tienes referencias musicales, hay referencias en tus obras a la literatura, al cine, incluso en Gandhi en cuarentena podemos ver caricaturas. ¿Por qué decidiste incluir esto en este libro, sobre todo el tema de las caricaturas? Eres además amante del arte también. Sí, claro que sí. Y uno de mis compañeros, Jorge Arribas Plata Campos, es un gran pintor y caricaturista también. Me ayudó haciendo estas caricaturas de algunos de mis compañeros de colegio que son mencionados en el libro, ¿no? Y que intervienen además en ciertos diálogos de WhatsApp en uno de los capítulos del libro, ¿no? Y ahí se los muestran y han salido muy bonitos. Y al final hay una caricatura mía también, ¿no? Que es algo muy bien, por supuesto, ¿no? Total, total. Y precisamente hablando también un poco sobre esto, ¿no? Que incluyes eh, a tus seres queridos en las narrativas, pero los dos libros tienen peculiaridades distintas y me gustaría que pudiéramos conversar un poco de esto, ¿no? Como tú mismo cuentas, pues en Magnolias, si bien pues conocías muy bien al personaje principal, pues tuviste también que hacer una investigación histórica para poder incluirlo y es un libro más biográfico, a diferencia pues de Gandhi en cuarentena, que además tiene bastantes tonos jocosos, ¿no? De ironías, puede ser, Ironía, sí. sí, puede ser un libro que con sus ironías, ese humor irónico que siempre deja una reflexión mayor, ¿no? ¿Cuál fue, o digamos, cuál de los dos géneros o cuál de las dos formas se te hicieron más fáciles o más complicadas a la hora de escribir? Ya bien dijiste que pues te fluyó bastante natural. ¿Hubo diferencia para ti a la hora o fue totalmente pensado, bueno, esta obra, mi primera la voy a escribir de tal forma, estás trabajando también en otra? ¿Cuál género es el que, digamos, que te identifica más? Bueno, no lo sé todavía, no sé todavía cuál me identifica más, pero el primero nace de una serie de recuerdos, ¿no? Y el estilo es un estilo que da un homenaje pues, al personaje, ¿no? A Enrique González Cárdenas. El segundo es una narración de sentimiento. Hablábamos, Francisco, sobre Gandhi en cuarentena, un libro donde colocas o reseñas, digamos, de cierta forma, vivencias con tus compañeros de colegio e incluso hay conversaciones verdaderas, verídicas, de conversaciones por chat de WhatsApp en el propio libro. Es un libro que tiene un tono humorístico, con tonos de ironía, toques de ironía. Lo comparaba un poco con tu primer libro, que es más un libro más biográfico, que te tocó hacer una investigación
previa, a pesar de que estabas completamente, digamos, ligado también con el personaje, tenías tus conocimientos, pero lo que te quería preguntar era, pues, ¿qué tan difícil fue para ti escribir, por ejemplo, Gandhi en cuarentena, donde tenías que colocar estos tonos o decidiste colocar estos tonos humorísticos e irónicos que dan cierta reflexión, invitan al lector a reflexionar? Yo siempre pensé que la mayoría de gente que iba a leer el libro de Gandhi no estaba de acuerdo con los pensamientos y con las ideas de Jeremías Pecho Abierto, el protagonista, ¿no? Porque él es un libertario, está en contra de la cuarentena, la cual fue pues aplaudida en el Perú y aplaudida por muchísima gente, ¿no? Y por eso un poco el tono irónico. Lo segundo que pensé fue, tal vez no tan pensado, sino que me salía de adentro, es decir, la forma inteligente de hablar es la ironía. Pocas personas, como tú bien lo has hecho, entienden la ironía. Muchas personas creen que estás hablando al contrario. He leído por algún lado que dice que la ironía es difícil de entender, salvo que tengas un coeficiente intelectual muy alto o alto, ¿no? Entonces está lleno de ironías. Por otro lado, en Gandhi en cuarentena, y ya como mi segundo libro, hay una especie de mayor confianza y un pensamiento también que en todo momento me acompañó, que dice, yo soy el autor del libro y yo puedo poner aquí todo lo que a mí se me da la gana, ¿no? Y entonces he puesto todo lo que yo pensaba, todo lo que yo sentía, todo lo que Jeremías sentía, todo lo que Teodorico Urquizo, que es el otro personaje, pensaba, ¿no? Y los he soltado y los he dicho. Ahora, claro, en un libro hay que distinguir siempre quién es el autor, quién es el narrador y quiénes son los protagonistas, ¿correcto? Entonces, en este caso, el autor soy yo, Francisco Sáenz Ráez. El que narra es Paquish y el protagonista es Jeremías Pecho Abierto. Alguien podría decir que no es la misma persona, no, son tres personas distintas, ¿no? Es muy bonito escribir, tan bonito como leer, ¿no? Hay que atreverse nada más y poner lo que uno siente, lo que uno piensa, y no rebuscar, ¿no? Dejar que el alma fluya, vienen solos los pensamientos, todos estamos preparados para escribir. Yo me atreví y así lo hice. Ahora voy a lo de Magnolia, si te parece. Sí, no, y ahora para seguir conversando sobre estos personajes justamente de tu obra, esa construcción, ¿para ti fue sencilla poder separarla? ¿Crees que para los demás pueda generar, o quizás el autor está buscando también eso, poder generar esa polémica y esas reflexiones dentro del lector, que creo que eso es una de las cosas ricas de la lectura, ¿no? Que al final, pues, te deje esa intriga, ¿no? Y sobre todo con estos tonos, insisto, estos tonos irónicos que tiene el libro, pues invita a reflexionar bastante. Pero en cuanto a esa construcción de los personajes, ¿sientes que el lector lo pueda ver bien de esa forma? Espero que sí, pero creo que en algunos momentos puede ser un poco difícil, ¿no? Distinguirlo. No narro al pie de detalle y explico cada uno de los pensamientos o cada una de las cosas para insistir en hacer comprender al lector, sino que dejo que el lector lleve su imaginación y su comprensión hasta donde le parezca, ¿no? Me resultó un poco difícil el personaje Teodorico, ¿no? Que, bueno, puedo adelantar algo, es como una especie del otro yo, ¿no? El yo más racional, porque Jeremías Pecho Abierto es emocional, ¿no? Se emociona y protesta y sale y opina, ¿no? Y se burla de sí mismo y se burla de los demás, y el otro es más racional. Por eso es que al final llegan y, a pesar de que son compañeros de marcha y se convierten en tan amigos y confidentes, llega un momento que hay cierta disputa, que no la voy a narrar tampoco, porque no quiero dejársela al lector, ¿no? Ahí pasa algo, ¿no? Y justamente te iba a decir que no entremos en tantos detalles para que la idea es que la gente pues
de aquí, cuando pueda ver esta entrevista, pues los que no han tenido la oportunidad de leer tus libros, pues se motiven y se intriguen por, en este caso, Jeremías Pecho Abierto, y conocer más pues de todo lo que estás proponiendo. Además que me tomo la palabra de esto pues para hablar, si deseas, Francisco, sé que estás trabajando en una nueva obra, en una nueva novela, ¿puedes comentarnos un poco sobre lo que tienes preparado para nosotros? Ya, bueno. Yo finalmente quisiera terminar con algo, ¿no? Pecho Abierto es un apellido español, ¿no? También tiene ahí una cierta ironía, ¿no? Fata se siente, este Pecho Abierto se siente también un heredero, un sangre azul, ¿no? Y en un momento dice, ¿no? Cuando se enfrenta con ciertos personajes ahí en la carretera, dice, yo tengo sangre azul, ¿no? Los otros no tienen sangre azul. Dice, también es una ironía, una burla, está burlándose, ¿no? Y el autor, no el autor, pero nos estamos burlando de su, ¿no? Dice también mi estupendo físico, dice cuando ya es casi un anciano, ¿no? Y dice, me veo reflejado, mi propia belleza en un arroyo, en un río, cuando está lavándose la cara, dice, mi propia belleza, ¿no? Me llama la atención cómo Francisco te expresas, terminas confesándote un poco y expresando que esos sentimientos de tus personajes pues están ahí, quizás ese alter ego ahí está reflejado. Y muchas veces conversamos eso con nuestros autores, de a veces es difícil a la hora de construir cualquier personaje, pues para algunos se les hace difícil marcar esa línea que diferencia la vida del autor con la vida de los personajes, como otros pues les ocurre que el personaje pues termina teniendo vida propia, ¿no? Ya, sí, ahí lo dejamos a Gandhi. Yo también quisiera hablar algo sobre Magnolias. Creo que tengo, bueno, el libro tiene párrafos y narraciones sobre Ayacucho muy bonitas. Yo mismo, a veces cuando las vuelvo a releer, me emociono, ¿no? Creo que digo cosas muy bonitas, describo los paisajes, que a mí mismo me maravillan. ¿De dónde me salió eso? ¿No? ¿De dónde me salió eso? De la belleza, pues, de Ayacucho. Invito a la gente a visitar Ayacucho, ¿no? Sé que es un nombre, además, latinoamericano, muy conocido en Latinoamérica, y todos sabemos por qué. Sí, muy bonito. Hablemos ahora de la siguiente obra, ¿no? Y para cerrar entonces con Magnolias también, pues a quién invitas, no solamente a conocer Ayacucho, sino a quién invitas específicamente a que lea Magnolias entre las espinas de Ayacucho. Invito a toda persona que quiera conocer cómo es que se forjan los grandes espíritus, cómo es que una persona puede surgir, salir, llevar adelante las vicisitudes que le puedan pasar en la vida. Y también es un canto a la familia, es un libro de amor, ¿no? Que indica el valor de la familia, ¿no? Este hombre que logra construir, una de sus promesas es construir una familia, y logra construir la familia con su esposa, sus 3 hijas, que son las 4 Magnolias, la esposa y las 3 hijas. El libro no se iba a llamar Magnolias entre las espinas de Ayacucho, se iba a llamar Enrique González Cárdenas, lo que de ti recordamos, ¿no? Pero cuando yo empecé a indagar y preguntaba sobre el personaje, muchas de las personas que yo entrevisté me decían, no puedo hablar de Enrique si no hablo de Magnolia. Magnolia se llama su esposa. Y entonces el nombre del libro cambia, dice Magnolias entre las espinas de Ayacucho. Ahora, es espectacular en el libro. Yo no soy quien para venderlo, no lo estoy vendiendo. Simplemente me emocionan tus preguntas. Cuando las Magnolias llegan a la ciudad de Ayacucho por primera vez y bajan el avión, a mí me hizo recordar cuando Cleopatra llega a Roma, ¿no? Con su hijito Cesario. Y entonces ahí hago un símil, ¿no? Cómo llegan las Magnolias a Ayacucho. Y las espinas son los pesares, los sufrimientos que pasa nuestro héroe, digamos, nuestro biografiado Enrique González Cárdenas. Sí, ya, ahí paramos con las Magnolias.
Y ahora, ¿qué de nuevo nos tiene Francisco Sáenz Reyes? Bueno, siempre como tú dices, por el sentimiento a mi familia, mi hija me dice, papá, y todos los cuentos que tú nos contabas, tus cosas que te ha pasado cuando eras niñito, y yo ahora tengo 2 hijos y estoy encinta, voy a tener un tercer hijito, ¿por qué no cuentas los cuentos de cuando tú eras niño? Entonces dije, ya, voy a escribir un libro que se llame Cuentos del Niño Paquito. Yo soy Francisco, me dice Paquito. Cuentos del Niño Paquito, para su hija Danielita, como subtítulo. Pero después ella me dice, no, que se llame solamente Cuentos del Niño Paquito y cuéntame esto, este que me contabas cuando era chica. Y entonces narro una serie de cuentos, de vivencias de cuando yo era niño. Hay más de 40 cuentos, creo. No los he contado, pero hay cerca de 40. Homenajeo también a las personas que yo conocía, a mis abuelos, a mis tías abuelas, a mis primos, a todo el mundo. No sé, creo que ha salido un bonito libro de cuentos, son muy variados. Yo cuando era niño nací en la ciudad de Lima, pero me crié en la ciudad de Cajamarca. Hablamos de Cajamarca, hablamos de Apoyó, que es una hacienda que fue de la familia y es un bellísimo lugar turístico ahora, que se llama Apoyó. Todas esas vivencias, los arroyos, las aguas, las nubes, las semillas que caen. Sin duda sigue siendo entonces para ti un motor el sentimiento a la hora de escribir, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Estoy pensando escribir otro libro sobre historia económica, o consejos de marketing, porque soy profesor de marketing en la universidad, pero lo tengo en borrador ahí, un libro que se llama El Libro Azul, que ya es un libro racional, ¿no? Que te dice cómo mejorar en la vida, que puede servir de autoayuda o para el mejor emprendimiento, o hacer empresa, ganar dinero. Pero estos 3 libros primeros son puro sentimiento. Yo tuve una, no sé, llamarle una mala suerte o una cosa mala que Dios me dio. Mira, mala y buena, ¿no? Que se entienda el sentimiento. Y voy a poner la palabra lamentablemente, porque lamentablemente fui muy bueno en matemáticas cuando era niño. Entonces fui un chiquito de ciencias, fui un chiquito de aritmética, de matemáticas, de geometría, de trigonometría. Y en la época que yo estudié la media, o lo que la llamamos la media en Perú, pero es la secundaria, cuando estás en el penúltimo grado, te separan a los niños de letras de los de ciencias. Y como yo tenía muchas ciencias, seguí ciencias. Yo soy ingeniero economista, claro, es una ciencia social. Y dejé las letras, dejé las artes, pero parece que había un otro yo, otro sentimiento que extrañaba. Si yo no hubiera sido bueno en matemáticas, que son mucho más fáciles que las letras, muchísimo más fácil, porque como decía una persona que vi el otro día en una entrevista, una matemática, decía, la matemática 2 y 2 son 4, y 3 y 2 son 5, y no es igual. Pero decir las nubes al atardecer tiene muchos significados, no es un 2 y 2 más 2 son 4. Decir las lágrimas corrían como gotas de lluvia, ¿no? Tiene muchísimos significados. Son muchísimo más difíciles las letras y muchísimo más bellas, como todas las artes, ¿no? Como todas las artes. Ahora yo soy pésimo en música, pésimo en dibujo, pésimo en caligrafía, y espero ser más o menos en escritura. Espero que a mis lectores les guste. Por lo pronto, a mis hijas y a mi esposa les ha gustado muchísimo Magnolias, y a todos los parientes y amigos de Enrique González Cárdenas les ha gustado, ¿no? También le he enviado a otras personas que conocen un poco y les ha gustado. Y espero que Gandhi también les guste, ¿no? Es bonito ver esa motivación, esas expresiones, cuando usted habla de su obra, cuando hemos tenido la oportunidad de presentar sus libros, sentir eso y me tomo el atrevimiento para contarlo aquí, pues sentir esa empatía, esa camaradería, esa fraternidad y sobre todo esa emoción que siente no solamente usted como autor, sino las personas que de una u otra forma también han estado involucrados y se ven reflejados en el libro, pues es algo bastante bonito y enriquecedor, y además que son cosas que si bien muchos lectores pues no saben
a la hora de poder pasearse por las páginas lo pueden notar y lo pueden disfrutar, y es lo que nosotros esperamos desde acá. Gracias. Para continuar hablando un poquito sobre usted y conocerlo un poco más, ya nos ha confesado pues que le gustan las artes, que siendo pues ingeniero, pues su fascinación por las letras estaba presente pues ahora es que la estamos pues nosotros disfrutando también. Me gustaría que usted como amante de las letras, como una persona que tiene, digamos, una profesión ajena, pero se atrevió a publicar y a disfrutar una de sus pasiones y verla hecha realidad con sus libros, pues que me dé algunas recomendaciones a esas personas que así como usted, pues quieren escribir, están motivados de cierta forma, pero quizás no se atreven a publicar. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, poco les puedo decir yo, pero les puedo repetir las cosas que yo he escuchado de grandes autores, ¿no? Bryce dice que él pone primero el título y que ya al poner el título de la obra ya sabe todo lo que va a venir en la obra. Hay otros que dicen que ponen el título al final. Yo podría decirles, pongan el título cuando pongan un primer título y después escriban y después cámbienlo, como por ejemplo yo lo cambié en uno de ellos. Hay que atreverse nada más y hay que decirlo. Y ¿saben qué? El escritor puede decir en su libro lo que la gana se le dé, ¿no? Y muy buenos escritores hay cientos, pero no hay miles. Pero malos escritores o regulares como yo y como las personas que quieran empezar, pueden haber muchos. Eso como los jugadores de fútbol, pues, ¿no? No vamos a ser un Cristiano Ronaldo ni un Messi, pero podemos ser un buen zaguero, ¿no? Un buen mediocampista. Y Y buenos supongo son, que, y buenos son supongo que que yo que he tenido la oportunidad pues de revisar y leer ambos libros, todavía me faltan algunos capítulos, pero pues he tenido la oportunidad y nosotros pues desde la editorial pues buscamos siempre calidad y sabemos que de la pluma de Sáenz Ranz pues la hemos encontrado y por eso seguimos apoyando sus distintas muchísimas gracias. publicaciones y esperamos que sean muchísimas más todavía. Sí, muchísimas gracias. Yo agradezco al Grupo Ignio que me ha dado la cabida y está promoviendo mis libros, está imprimiéndolos, me aguanta mis paciencias, las pequeñas correcciones al final. Estoy muy, muy complacido de estar conmigo y trato siempre de portarme a la misma altura. No me equivoqué cuando entré con Ignio habiendo muchas alternativas. Les agradezco muchísimo, estoy muy, muy contento. Nos alegra escucharlo. Y ahora ya hizo una invitación para todas aquellas personas a que puedan leer Magnolias entre las espinas de Ayacucho, pero me gustaría que también pueda, imagine en una frase corta, si usted fuera un librero, invitar a las personas a leer Gandhi en cuarentena. Bueno, los invito a leer a Francisco Sáenz Ranz. He leído también por ahí que dice que la gente no lee tipos de obras, sino que lee autores. Espero que Francisco Sáenz Ranz sea un autor que les guste y que ustedes puedan irlo siguiendo. Los invito a leer Magnolias entre las espinas de Ayacucho. Los invito a leer Gandhi en cuarentena. Se van a identificar con él. Muchas gracias. Gracias a usted, Francisco Sáenz Ranz, por siempre estar tan dispuesto y por dedicarnos unos minutos para conversar no solamente de sus obras, sino también conocerlo usted al autor, al creador de estos dos títulos de los que estuvimos conversando hoy, Magnolias entre las espinas de Ayacucho y Gandhi en cuarentena. Ambos títulos pues lo pueden encontrar a través de todas nuestras plataformas, nuestros canales, a través de Amazon. Pueden encontrarlo en su versión física o digital. Y bueno, muchísimas gracias, Francisco Sáenz, por acompañarnos, por, insisto, siempre estar dispuesto. Y nos seguiremos viendo para esos cuentos que vienen por ahí en camino. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.